y lo que recuerda es que sufrió una violación contra el suelo en el que estaba lleno de polvo el suelo. Otro chico que fue encontrado bajo la cama con la prima. Esto no hacían nada, pero como se monta el pollo que se monta, pues alergia. Puedes que también tengas alergia a las plumas y los ácaros, y en este caso fue porque le sorprendieron con su prima debajo del edredón. Alergia al moho y la levadura de cerveza. Se debe a una bola alcohólica que le hacía la vida imposible. Alergia al perfume de la mujer fallecida. Incluso, este es un caso en el que se abre la simbología. Un chico alérgico a la penicilina, y fue porque de pequeño se quedó solo a la salida del colegio porque no fueron a buscarle. Y no fueron a buscarle porque su madre se puso enferma y le tuvieron que poner penicilina. Es muy rebuscado, pero es la manera de funcionar que tiene el cerebro. Para un niño pequeño la culpa puede ser de la penicilina. ¿Vale? Otro que es alérgico a las aspirinas porque desde pequeño se quedó casi ahogado por la oblea de misa, que se le quedó pegado al paladar y no podía casi respirar. La forma es lo que asocia. Y la alergia al cigarrillo, pues si tienes un padre fumador violento, pues tienes ahí papeles, ¿no? Para que te cuide. Bien, ya hemos recorrido todas las alergias, viendo las posibles asociaciones para que veáis que es algo bastante amplio, que cada uno tiene que ver cómo le encaja. Y ahora vamos a ver los síntomas. Porque si juntamos el significado de esa alergia más los síntomas, cuadramos mucho más la información. ¿Bien? Por ejemplo, los síntomas para lo que sirven principalmente es para aislarme, para separarme de aquello que me está provocando la alergia, para separarme del estímulo. Si tengo rinitis, lo que estoy haciendo es separarme del olor que hay en el ambiente. Y si tengo rinitis directamente sin alergia, puede ser que lo que esté viviendo huela mal. Me están haciendo algo que huele mal. Bien, si yo utilizo esa expresión, mi cerebro la puede utilizar así. ¿Bien? Conjuntivitis, pues en este caso es no quiero ver. Pongo la visión borrosa. Dermatosis, que es que se hinchan los brazos, ¿no? la piel. Lo que estás haciendo es anegar los receptores cutáneos, por lo tanto no sientes. El tacto baja, la sensación de tacto. Te apartas de algo que te está tocando, que tienes a flor de piel. El edema de Quincke, que es la hinchazón en la garganta, estaría relacionado con miedos, y el choque anafiláctico estaría relacionado con la ansiedad. Muy bien. ¿Cómo tratamos esto? Lo que tenemos que hacer es encontrar ese biochoque y desactivarlo. Y con eso salimos de los síntomas. Ya no se vuelven a presentar. ¿Bien? Eso sí, tengo que liberar toda la emoción de ese biochoque para librarme de todos los síntomas. Si me libero de una parte, lo que estoy haciendo es rebajar la aparición de esos síntomas. Puede que ya no tenga una alergia tan severa como antes. ¿Bien? Vale, pues tendríamos tres posibilidades de trabajo. Una, un tratamiento global sobre la alergia, sobre cómo me hace sentir la alergia. Y lo que voy haciendo es tirar un cebo al subconsciente para que haga aflorar esas emociones. Ahora os explico qué significa esto de la receta. La receta es un sistema muy sencillo para liberar emociones. Bien, en ese tratamiento global lo que tú tienes que hacer es generar una frase con tu problema: soy alérgico o me preocupa mi alergia. Y a partir de ese momento vas liberando las emociones que esa frase te vaya activando. Como es un tratamiento global, lo vas a tener que repetir por lo general muchas veces. Y lo mismo, te tiras un mes haciendo el ejercicio y al cabo de un mes empiezas a notar mejoras. ¿Bien? Vale, si queremos algo más rápido, lo que podemos hacer es trabajar sobre los síntomas.
Los síntomas son el reflejo de la emoción. Por lo tanto, si yo me centro en mi síntoma y empiezo a aplicar técnicas de relajación, lo que estoy haciendo es liberar la emoción que está detrás del síntoma. Con lo que finalmente, si soy constante y trabajo sobre el síntoma hasta que desaparezca, la emoción que estaba detrás también desaparecerá del todo. Esta técnica es un poco aburrida, porque tienes que estar continuamente, ¿vale?, estimulando, ver qué respuesta tienes, bajarla, volver a estimular, qué respuesta tengo, bajarla, ¿bien? Pero ya os digo, estas técnicas funcionan. Lo mismo te tienes que tirar 3 o 5 horas con el pescado que antes no podías ni olerlo, pues lo pones a una distancia. ¿Cómo te estás poniendo? Uy, atacadísimo, venga, vamos a relajarnos. Pues, vas acercando el pescado. Llega un momento en el que ya hasta puede coger el plato. ¿Cómo te encuentras? Uy, un poco alterado. Sigues relajando. ¿Bien? Y tu propia mente te va a decir cuándo has superado la alergia. Y es cuando desaparece la sensación de peligro. Y eso no es algo racional, eso es algo interno. Tú sientes que ya no hay peligro. En ese momento, por lo general, la alergia se ha resuelto. Pero ya os digo, es algo interno. Y tendemos a engañarnos, a generar un pensamiento que dice, ya está. Y no es eso, es una sensación interna. Estoy totalmente convencido de que no me va a pasar nada y de hecho es que casi me pongo a buscar el alérgeno para probarlo. ¿Vale? Bien. Y la última opción es ir a desactivar ese biochoque, encontrar cuál es ese recuerdo y desactivar todas las emociones que hay contenidas en ese recuerdo. ¿Bien? ¿Vale? Aquí ponemos el texto este de salvaguarda, que cada uno se responsabilice de su propia salud y todos somos mayores y sabemos cómo funcionamos, ¿no? Pues eso, cada uno sabrá cómo hacer experimentos. Vale. Tratamiento global. Sencillo. Tenemos que elegir el problema que vamos a tratar, en este caso, la alergia. Y buscamos una frase que defina mi problema. Tengo alergia al polen de gramíneas. O tengo alergia al pescado, lo que sea. Puntúo de 0 a 100 la importancia que ese problema tiene para mí. Y lo siguiente es aplicar una técnica de relajación. ¿Vale? ¿Un poco decepcionados con que esto sea simplemente aplicar una técnica de relajación? La clave es cómo aplicar esa técnica de relajación. Toda técnica de relajación lo que está haciendo es descargar parte de la tensión emocional que estamos sintiendo. La clave es vaciarla del todo. Y lo que solemos hacer es, si tenemos la emoción en un 100 y mi umbral de control está en 80, en cuanto respire 2 veces que estoy en 75, digo, ah, ya puedo. Y me vuelven a dar la torta, porque automáticamente, en cuanto sume 5 de carga emocional, me vuelvo a descontrolar. ¿Vale? La idea es, si estás en 100, llegar a 0. Y llegar a 0 puede ser costoso, porque habrá momentos en que te atasques en el 5 y estés un tiempo ahí con esa duda, ahí es que no sé si realmente me lo he quitado o no. Pues tienes que seguir hasta que la duda desaparezca del todo. ¿Bien? Y siempre escuchándote, escuchando a tu cuerpo, no queriendo hacerte el valiente. ¿Vale? ¿Probamos con esto? ¿Os comento cómo se hace? ¿Bien? Vale. ¿Cuántos de aquí tenéis alergia o intolerancia o algo? 1, 2, ya, nada más. Bueno, vale. Los demás, lo que podéis utilizar esta técnica, por ejemplo, es para cambiar creencias. También es muy buena, ¿vale? Elegimos una frase que sea una creencia de estas que nos está machacando la vida. Como tengo que cumplir con todo lo que digan mis padres, tengo que cumplir con todo lo que diga el jefe, cosas de ese estilo, ¿vale? Y puntuamos de 0 a 100 cuánto se cree nuestro cuerpo esa frase. No cuánto intelectualmente debería creerme, no. ¿Cuánto se cree mi cuerpo esa frase? Pero eso es muy difícil de evaluar. No, tú pones un número y además, fíjate, la manera más sencilla es... Vamos a hacer la prueba. ¿Tienes la frase? No. Vale, elige una. ¿En relación con la alergia o con otra cosa? Con una creencia. Puede ser política o... Sí. Cualquiera. No, pobre. No tiene ni que decir la frase, tenerla en la mente. Sí. ¿Vale? ¿Tienes Sí, en la mente? Sí. Vale.
Responde lo más rápido que puedas, ¿bien? De 0 a 100, ¿cuánto te importa esa frase? Ya. Pues un 90. Ya está. No es difícil, si es que tu cuerpo te lo va a decir. Pero, lo importante es no pensar. pero de ahí para abajo, ¿cómo vas hasta la desaparición, que está clara? ¿Cómo vas evaluando? Vamos a hacer el ejercicio. Lo vemos, ¿vale? Pero lo hacemos de la misma manera. Vuelves a responder rápidamente. Sí. El que responde es tu subconsciente, que es el que sabe realmente qué está funcionando y qué está pasando. ¿Bien? Luego, no dudas del número, porque tú conscientemente no tienes idea de nada. Si ese número ha salido, es el bueno. ¿Vale? Si le das segundos pensamientos, entonces ya es cuando induces Claro, dudas. metes mente, ¿no? Metes- Eso es. Entonces, vamos a buscar una frase, cada uno, y la repetimos en nuestra mente. Lo siguiente es puntuar de 0 a 100 cuánto nos creemos la frase. Si la frase es positiva, lo que queremos es que suba al 100%, y si es negativa, queremos que baje al 0%. ¿Vale? Lo siguiente es aplicar la técnica de relajación, que lo que os voy a explicar, la técnica de la respiración completa, que llamamos. Esta técnica se basa en llenarte como un sapo de aire hasta que no puedas más, y cuando resulte molesto, soltar el aire. No se aguanta el aire. Te llenas y cuando resulte molesto, vacías, hasta quedarte sin aire. ¿Por qué? Porque cuando resulta molesto, la mente empieza a preocuparse por la supervivencia y deja de reprimir la emoción. Y cuando te quedas sin aire, la mente vuelve a preocuparse por la supervivencia y deja de reprimir la emoción. Por lo que en esos dos momentos, relajas. ¿Vale? ¿Bien? Pues entonces, decimos la frase, puntuamos de 0 a 100 y hacemos la respiración. Llenamos el abdomen, llenamos el pecho todo lo que podamos hasta que resulte molesto, y cuando no podemos más, soltamos todo el aire, no importa la velocidad, soltamos todo el aire hasta quedarnos sin aire, que venga ese puntito de ¡ay, que me asfixio! Y luego ya cogemos la bocanada y ya está, una sola vez. Respiramos 2 o 3 veces, dejando que el cuerpo vuelva a equilibrarse. Bien, y ya cuando estemos un poquito más tranquilos, volvemos a decir mentalmente la frase y puntuamos rápidamente. A ver qué ha pasado. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Volver a respirar. Llenamos otra vez a tope hasta que no podamos más, que resulte molesto. Vaciamos del todo hasta quedarnos sin aire. Dejamos que llegue esa bocanada y ya respiramos 2 o 3 veces tranquilo. Bien. Cada vez que puntuamos estamos provocando que nuestra mente enlace con la emoción. Cada vez que respiramos liberamos esa emoción. Luego estamos tirando al suelo, sacando la presa, que es la emoción que queremos liberar. ¿De acuerdo? Bien, si vais a aplicar esta técnica en casa tranquilamente, os recomiendo que lo mejor que podéis hacer es ser sistemáticos. Ponerlo como una receta del médico, 3 veces al día, mañana, mediodía y por la noche. Me pongo, la hago, son 5 respiraciones, me lleva 5 minutos y es como una meditación de 5 minutos. Pero una meditación focalizada en mi problema. Luego es una meditación optimizada. ¿Vale? Bien. Síntomas de que estoy liberando emociones: suspiros, bostezos, movimientos de tripas, y si se mueven las tripas, los gases que hay dentro también. Luego al final empezarán a salir eructos y los gases. ¿Vale? Todo eso son síntomas. Y luego síntomas internos: cosquilleos, calambres que recorren el cuerpo, sensación de que voy estando más ligero. ¿Vale? Pero ya os digo, principalmente lo que más choca es cuando empiezas a eructar a lo loco, que dices, ¿esto dónde viene? Pues es todo lo que he estado reprimiendo en mis tripas, en mis vísceras. Y el bostezo, que no tiene que ver con quedarte dormido. Cuando te duermes te relajas y entonces tiendes a soltar la tensión de mandíbulas y cuello. ¿Vale? ¿Queda claro cómo es este sistema? ¿Sencillo? ¿Sí? Perdona, Paco. Dime. ¿También podría usarse para motivarte? Claro. En sentido contrario. Sí, sí, sí. Sí, en ese Para caso decir, sí. verías que la puntuación va subiendo, que cada vez te lo crees más. Claro, o sea, sería de 0 a 100. Exacto.
Vale. Siguiente técnica. Tratar los síntomas. En este caso, que me pican los ojos, que moqueo, que tengo lo que sea, lo que vamos a hacer con esta técnica es jugar con el lenguaje del subconsciente. El lenguaje del subconsciente son imágenes. Si nosotros cambiamos una imagen que tiene el subconsciente, él reacciona adaptando la emoción que siente. ¿Bien? Y eso además lo tenemos clarísimo. Una película de miedo son luces sobre una superficie y nos da miedo. ¿Vale? Luego, no tengáis duda de que si os imagináis algo, vuestro cerebro no lo distingue de la realidad. Es como si lo estuvieseis viviendo. Luego los resultados son iguales. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo trabajamos con los síntomas? Si os movéis un poquillo, seguro que encontráis algún dolor de espalda, en los brazos, codos, cuello. Algo encontráis, ¿no? ¿Sí? Vale. Bien, estáis como yo. Lo que vamos a hacer es, esa molestia que hemos encontrado, nos vamos a imaginar que hay un objeto que nos está generando esa molestia. Lo típico de una contractura es, pues tengo una pelota. Pues tienes una pelota. ¿Sí? O una piedra. Intentamos visualizar con los detalles, o con el máximo de detalles posible, de tal manera que estemos haciéndole al subconsciente creer que es cierto. En el momento en que veamos ese objeto claramente, el subconsciente dice, vale, es cierto. Pues lo siguiente que hacemos es imaginarnos cómo nos quitamos ese objeto del cuerpo. Y en nuestra mente somos dioses, luego atravesamos con nuestros dedos la piel y lo que haga falta, cogemos la bola, la sacamos fuera y la tiramos. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el subconsciente? Si ya no está el objeto, tengo que adaptar el cuerpo, luego libero la tensión. ¿Vale? ¿Probamos? Venga, pues lo primero es, buscamos la molestia. ¿Dónde está? Pero no rotura, ¿verdad? Rotura, no. Rotura también. Si quieres una rotura, si notas que es una molestia, porque lo que estás buscando es notar la diferencia. Rotura de cartílago, claramente. Pero tú notas Sí. la rotura, la Sí. sensación, Sí. vale, entonces hazlo. ¿Vale? Porque si no notas nada es que no puedes saber qué está pasando. Claro, sí, lo sé. Bien, entonces hazlo. Imagina que hay ahí, y en este caso, en vez de quitar, unes. ¿Vale? Imaginas que colocas lo que le falta, o que unes las dos piezas. ¿Vale? Venga, probamos. Movemos un poquito, encontramos esa tensión y dejamos que nuestra mente imagine qué es lo que sabe hacer. Ser creativos, no tenemos ningún problema para hacerlo. Lo que sea, desde un coche de bomberos, a una amante religiosa, a una piedra roja, un enano, lo que sea, da igual. En cuanto tengamos la imagen en la mente, cogemos esa imagen, la sacamos del cuerpo y la dejamos caer. Y por último, tomamos una respiración profunda y ya está. Vale, bueno, voy viendo síntomas por ahí, busqué estos, bien. ¿Vale? El truco de esto es que sea creíble para el subconsciente. No te puede decir otra persona que tienes ahí, porque si no encaja con lo que tú sientes no te lo crees. ¿Vale? Y ese es el problema de las visualizaciones. Como sea muy directiva la persona que te ayuda a visualizar, no funciona. Te puede dar pistas, te puede decir de qué color es, qué forma tiene, es redondo, es cuadrado, tiene aristas, no. Eso te facilita visualizar, ¿vale? Pero no te puede decir, ¿tienes? ¿De acuerdo? Bien. ¿Has notado algún cambio en la sensación? Pero sigue haciendo clac, 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 clac. Sí, claro, claro. Es que a la primera no vamos a quitar todo lo que hay, ¿eh? A ver, si fuese a la primera... ¿Vale? Este es un proceso en el que lo que vamos haciendo es quitar las capas de tensión muscular que bloquean las emociones. ¿Y cuántas emociones tenemos bloqueadas en el cuerpo? ¿Vale? Estamos quitando una a una. ¿Bien? En una rotura, los ligamentos puede que no se unan precisamente porque los músculos de los lados están en tensión y están separando.
Si los músculos llegan a relajarse, los tejidos tienden a unirse. Y además, ¿cómo tienen que unirse? Hay experimentos hechos últimamente que incluso ya han llegado a la observación de que los nervios cortados de la columna de una persona con un accidente que se quedó hemipléjico, esos nervios han vuelto a reconectarse. O sea que la capacidad de regeneración del cuerpo es muy alta. Si no creemos que eso sea posible, la tensión muscular se va a mantener. Porque no permitimos al cuerpo esa relajación. Eso tiene que ser así. Y el cuerpo lo cumple. ¿Vale? Lo mismo que nos estamos imaginando que nos quitamos cosas, si nos imaginamos que nos las ponemos, el cuerpo reacciona también. El efecto placebo y nocebo son efectos reales. Es el cuerpo modificando su estado. Y el cuerpo es el que genera sus moléculas, el cuerpo es el que genera sus tensiones, y lo mismo que las genera, las puede eliminar. Luego, realmente, en la mayoría de enfermedades, el que se sana es el cuerpo. Lo que estás haciendo es llevarle a ese estado de equilibrio que le permita sanarse antes. Bien. Vamos a hacer 3 veces la visualización para que veáis cómo funciona, que practiquéis un poquito. Y si tenéis alguna pega o no os funciona, me decís y yo os ayudo en el proceso, ¿vale? Volvemos a encontrar esa molestia, nos movemos un poquito para comprobar qué ha pasado. Otra vez visualizamos que tenemos ahí, lo que sea. Lo cogemos, lo sacamos y una respiración honda y ya está. Estad un poco atentos por si aparecen pensamientos que dicen esto no puede ser. Si aparece ese tipo de pensamientos, ¿cuánto me creo que no puede ser? Y empiezo a respirar. ¿Vale? Hasta que lo lleve a cero. Volvemos a visualizar, contactamos con la tensión, encontramos de nuevo que tenemos ahí, sacamos. ¿No te funcionó? ¿Se te ha quedado ahí? ¿Tienes como una bola? ¿Qué cosa tendrías ahí? Te estás mareando, sí, pero ¿qué cosa tienes en la garganta? Una bola así de bola, ¿no? Cierra los ojos, lleva las manos a tu garganta, coge la bola entre tus manos, siéntela, y cuando la tengas, empieza a mover muy despacio los dedos hacia afuera, muy despacio. Cuando la tengas firme, ya empiezas a sacarla más deprisa. Eso es, date permiso para sacarla. Me doy permiso para sacarme esta bola de la garganta. Dejo que se vaya. Eso es. Y la dejas caer. ¿Vale? Nada. Bien. Este es el ejemplo que os decía antes. Si tú crees que va a pasar algo, tu cuerpo empieza a crearlo. Luego, la mayor parte de mareos y cosas de este estilo es la angustia que nos produce el que vayamos a peor. Entonces el cuerpo empieza a crear eso que estamos imaginando. Luego tenemos que salir de ahí, visualizar qué tenemos y quitarlo. Entonces invertimos el proceso. ¿Vale? O sea, nuestra mente, es lo que decíamos antes, el cerebro controla el cuerpo completamente. Completamente. De hecho, lo controla hasta tal nivel que las enfermedades proceden de cambios adaptativos del cerebro. Esto lo podéis buscar en la web, en la página de biodescodificación. Hay muchos libros, muchos vídeos de biodescodificación en la web. Biodescodificación lo que propone es que el cáncer realmente es una adaptación del cuerpo.
está creando células de más para adaptarse a algo. El ejemplo clásico que pone Hammer es: el cáncer de estómago se produce porque tú estás viviendo una situación que no puedes digerir. Si fueses un lobo y te hubieses comido un hueso que se te queda atascado en el estómago, lo que necesitas es generar más ácido gástrico para poder diluirlo. Para generar más ácido gástrico necesitas más células. Luego genera un tumor en el estómago para producir esas células de más que creen el ácido gástrico y acaben de diluir el hueso. Una vez diluido, tiene que eliminar las células de más. Deprime el sistema inmunitario y permite que las bacterias que ya viven en el estómago y los virus que andan por ahí pululando infecten y eliminen las células de más. ¿Bien? Luego, la enfermedad no es que se ha estropeado el cuerpo, es que está adaptándose a una situación diferente. El problema para el humano es que nosotros no tenemos esas situaciones biológicas, sino que son simbólicas. Eso que no podemos digerir es que nuestro jefe nos haya devaluado. ¿Bien? Y hasta que no nos vuelva a dar eso que nos ha quitado, no podemos dejar de digerir. Y el cáncer sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Vale? Entonces, salvo que liberemos esas emociones, el problema sigue y el cuerpo sigue adaptado a eso. ¿De acuerdo? Esta sería la manera de entender la enfermedad de este paradigma. ¿Sí? Pero en ese caso que has dicho, liberarse es aceptarlo, porque no puedes cambiar la situación. Si es una persona frente a ti, tú podrás hacer cambiarte a ti, el aceptarlo o no, o llevarlo de otra forma. Pero en sí la situación... A ver, aquí es que mezclamos lo que son los procesamientos nuestros o nuestras creencias con lo que es la biología, ¿vale? Biológicamente tu cuerpo está sintiendo un conflicto de desvalorización, en ese caso porque no puede digerir eso que ha pasado, ¿vale? Y lo transforma a algo biológico, un conflicto de supervivencia. O me quito esto de aquí o me muero, ¿vale? Eso es un miedo. Si tú liberas ese miedo, sin preguntarte de dónde viene ni qué procesamiento mental haces con él, liberas ese miedo, el cuerpo ya no identifica la misma señal, luego sale de ese estado. ¿Vale? Que luego tú lo catalogues como que has aceptado lo que pasa o no o tal, eso ya capacidades humanas, pero no tiene nada que ver con cómo funciona el cuerpo. ¿Vale? Porque los animales tienen las mismas enfermedades que nosotros y no tienen nuestros pensamientos. O sea que en realidad nosotros damos la orden para que el cuerpo se ponga... Ni siquiera, porque es que conscientemente no damos ni el 1% de las órdenes. Pero el pensamiento... Pero el pensamiento es que no lo produces tú, lo produce el subconsciente. Entonces, ¿cómo se lucha contra el subconsciente? Dándote cuenta de qué está Hacerlo pasando, consciente. contactando con la emoción y soltando. ¿Bien? Lo que estás haciendo es cambiar su programación. O sea, eso no me interesa. No, no. No es que no, Te retiro. tienes que decir, vale, esto no me interesa, pero no puedo apartarlo porque está dentro de mí, está en mi subconsciente y va a seguir funcionando. Vale. Tengo que decir, vale, no me interesa. Saco el programa fuera, es decir, me hago consciente de todas las emociones que dicen que ese programa es importante y las voy eliminando una a una. Elimino todas y luego ya, eso, me olvido de ello, porque como no es importante, no se va a ejecutar. Luego el problema es olvidarse de ello. Es que la mente te lo trae. Claro, porque Y tiene vuelves una a emoción. hacerlo, y vuelve a traerlo. Porque va asociado a una emoción. Si no hay emoción, no es importante y la mente no lo busca. Ojo, aquí hay una cosa que creo que es importante, la emoción tanto positiva como negativa. Sí, 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 claro, claro. Nos acordamos de las cosas más intensas, o de los momentos más felices de nuestra vida, o de los más tristes, o de cuando hemos pasado más miedo. Pero no nos acordamos del cambio que nos ha dado la cajera hace 10 minutos. ¿Vale? Porque son situaciones que emocionalmente no son representativas, no tienen importancia. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos sería reprogramar de esa manera. Eliminamos la carga emocional, es decir, al ponerte en contacto con la emoción estás activando el circuito neuronal donde está esa información. Al aplicar la técnica de relajación estás liberando las conexiones. Primero es la emoción y luego el pensamiento. No las puedes separar. No hay uno primero y otro después. No lo puedes separar, viene todo a la vez. Y además disparan asociaciones diferentes. Por su lado, los pensamientos van a asociar con cosas y las emociones van a asociar con otras. ¿Vale? Que van a disparar más respuestas emocionales. Pero no puedes separar, tu cuerpo es uno, no puedes separar piezas. ¿Okay?
En esa discusión de qué es primero, el pensamiento o la emoción, evolutivamente la emoción. Porque primero es el cerebro reptiliano, Sí, luego sí. es el cerebro emocional y lo último es el cerebro racional. ¿Bien? Luego los pensamientos llegaron bastantes millones de años después que la emoción. Y esa emoción es la que se somatiza de alguna forma. Es que la emoción es lo que le da coherencia al cuerpo. Lo que le está diciendo, esto es importante, tenemos que funcionar así. Qué lío. Claro, es que es un cambio de paradigma. Ya, mi idea era que al sentir yo la emoción y la voy captando y la capto ya, entonces busco el pensamiento, pensaba que era origen. No, porque además, mira, puedes hacer el A veces experimento está fácil. ahí. Lo que pasa es que no sé si es paralelo o antes. El experimento es muy sencillo. Un día que te levantes bien, registra qué pensamientos tienes. Y un día que te levantes mal, registra qué pensamientos tienes. Y les veo. ¿Vale? ¿Por qué cuando estás mal tienes pensamientos que refuerzan eso y cuando estás bien tienes pensamientos que refuerzan el estado de bienestar? Porque el pensamiento es acorde a la emoción. El pensamiento lo genera el subconsciente. Hay una técnica de meditación que es, dime cuál va a ser tu próximo pensamiento. Te lo digo. Ah, Dímelo. Tu próximo pensamiento, ¿cuál va a ser? hombre, no lo sé, pero me lo puedo imaginar. Dime cuál va a ser tu próximo pensamiento. El lío. La lucha, el cómo conseguir todo esto. Creo que es el que tengo, el único que tengo. ¿Qué digo? A ver cómo soluciono yo esto. Vale. Si intentas cazar el siguiente pensamiento que te viene, pues lo que ocurre es que se paran todos. Porque es la focalización de la atención plena, que eso es lo que buscas de una meditación para parar la mente. Los pensamientos son producto del procesamiento de tu cerebro, y el cerebro es el subconsciente. Ningún pensamiento es tuyo, del consciente. El consciente se dedica a decidir entre los pensamientos que le llegan cuál es el que quiere que opere. Pues es terrible el trabajo que tiene. Quiero decir que